yo hice esto. En el Antiguo Testamento había confesión. Lo que pasa es que los protestantes no lo saben, pero después les hablo de la confesión. Iban donde el sacerdote, confesaba su pecado. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido. ¿Qué iba a hacer? No solamente lo confesaba, sino que tenía que enmendarlo, tenía que corregirlo. ¿Qué hacía? Llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. ¿Qué era lo que hacía? Agarraba de sus ovejas una oveja, una cabra, un animal, y se iba y llegaba al templo y le decía al sacerdote: mire, yo le puse cuernos a mi mujer con la mujer del vecino. Y decía el sacerdote: eso es pecado. O yo me robé algo. Decía el sacerdote: eso es pecado. O yo dije mentiras. Y decía el sacerdote: eso es pecado. O yo estuve con hombre y estuve con mujer. O estuve con un animal. Eso es pecado. O yo hice cualquier pecado. Maté a alguien. Eso es pecado. Y traía la oveja. Y llegaba y le traía la oveja al sacerdote. La lavaba, la limpiaban. La traían, la colocaban en un altar. Y el sacerdote agarraba, sacrificaba la oveja. Usted lo puede leer en Levítico 16:32. Agarraban la sangre, pelaban el animal, lo colocaban a cocinar, la grasa se quemaba para que subiera el aroma a Dios, y con la sangre del animal el sacerdote rociaba a la familia y al que había hecho el mal. De esa manera el pecado se perdonaba. De esa manera el pecado Dios no lo tomaba en cuenta. Ese era el sacrificio. Así era en el Antiguo Testamento. Un animal que se ofrecía para el perdón de los pecados. Por eso Hebreos capítulo 7, versículo 11 va a decir lo siguiente. Escuchen. Así pues, el sacerdocio de los levitas. Ese era el sacerdocio de los levitas. El sacerdocio, y le leí Levítico 5:5. ¿Cómo era el sacerdocio de los levitas? De esa manera, con un animal, con un cordero. Que es el fundamento de la legislación de Israel. Que era el fundamento de toda la ley de Israel. Era el sacerdocio de los levitas. No es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Ese sacerdocio, ese sacrificio no hace al pueblo perfecto. No perdona al pueblo, no lo purifica. Porque igual ofrecía una oveja y volvía a caer. Ofrecía un animal y volvía a caer. El hombre no era perfecto. Ahora, escuchen, el sacerdocio del Antiguo Testamento era con animales y sangre de animales. Miren lo que viene. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? ¿Qué necesidad? Habría de otro sacerdocio. ¿Qué necesidad? Habría de otro sacerdocio. Habría de otro sacerdocio. Fíjense que va a ser un sacerdocio distinto al del Antiguo Testamento. ¿Y cómo es el otro sacerdocio? Si no es oveja, cabra, cordero y la sangre derramada, ¿cómo es el otro sacerdocio? Que es el sacerdocio de Cristo y del Nuevo Testamento. Óiganlo. No a semejanza de Aarón. El sacerdocio de los levitas era semejante al de Aarón. ¿Y cómo era el de Aarón? Se lo acabo de explicar, con la sangre derramada, confesando el pecado y el animal muerto para ser purificado el pueblo. Otro sacerdocio no como el de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Sino uno a semejanza de Melquisedec. ¿Cómo era el sacerdocio de Melquisedec? Génesis, capítulo 14, versículo 18. Yo quiero que no pierdan la sintonía, porque esto es muy importante.
Porque los protestantes dicen, el sacerdocio de los curas de la Iglesia Católica no sirve. Eso es mentira. Ya va, ya va. En el Antiguo Testamento había un sacerdocio. Según la carta de Hebreos, hay un nuevo sacerdocio como el de Melquisedec. ¿Y cómo es el sacerdocio de Melquisedec? Paren la oreja y oído al tambor. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. ¿Cómo era el sacerdocio de Melquisedec? Trajo pan y vino. Con pan y con vino. ¿Por qué trajo pan y vino? Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran los sacerdotes de acuerdo al rito de Aarón y de Leví. Los sacerdotes que ofrecen pan y vino, que son los nuevos del Nuevo Testamento, son sacerdotes del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque ofrece pan y vino. ¿Se acuerdan de Jesucristo? En la última cena, Lucas 22, 19, que ahorita vamos a volver. Miren. Después tomó pan. El sacerdocio de Cristo agarró pan. Y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo. Agarró el pan, lo partió y se lo dio. Mateo 26, 26 dice, luego agarró el vino. Entonces, ustedes van a ver que cuando se celebra la misa, el sacerdote consagra pan y consagra vino. No como el sacerdocio de Aarón y de los levitas, sino como el sacerdocio de Melquisedec, que trajo pan y que trajo vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Sí captan la idea? ¿Sí lo logran ver? Entonces el nuevo ministerio sacerdotal no va a usar lo que son animales, lo que es la sangre de animales, sino que va a tomar pan y va a tomar vino. Y esa es la institución del nuevo sacerdocio. Ahora, el sacrificio. Primero el sacerdocio. Ahora, el sacrificio. Hebreos, capítulo 10, versículo 4 al 12. La carta a los hebreos nos enseña cómo era el sacrificio, qué se ofrecía. Y ustedes van a ver en San Juan 1:35 que el sacrificio es una persona, que el sacrificio ya no es un animal. Paren la oreja. Primero, el nuevo sacerdocio ofrece pan y vino. El antiguo sacerdocio, un animal sacrificado. El sacrificio nuevo no va a ser un animal, sino en el Nuevo Testamento va a ser una persona. ¿Quién es la persona? Jesucristo. Oigan, Hebreos 10:4. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. En el Antiguo Testamento se ofrecía sangre de toros y de chivos, los sacrificios. Y ese no queda sin ningún valor. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, dice, tú no quisiste sacrificios. Tú no quisiste, Dios mío, sacrificios. Ni ofrendas. Ni tampoco ofrendas. Cada vez que el pueblo pecaba, salía con una oveja, con un chivo, con una cabra. Dios ya se cansó de eso, no quiso más. Sino que me formaste un cuerpo. ¿Qué es lo que se va a ofrecer ahora? Un cuerpo. Por eso cuando usted comulga, ¿qué es lo que le dice el Padre? ¿Qué le dice? El cuerpo. ¿Ve que la misa tiene sentido? En el Antiguo Testamento, un animal, sangre de chivos y de cabras. En el Nuevo Testamento, ya no lo quisiste. Me ofreciste un cuerpo. Y por eso el sacerdote le dirá, el cuerpo de Cristo. De ahí viene la palabra cuerpo de Cristo. ¿Lo sabía usted? Bueno, sépalo. Oiga. No te agradaron los
holocaustos ni los sacrificios. No te agradaron holocaustos y sacrificios del Antiguo Testamento. Por el pecado. Entonces dije, aquí estoy yo, oh Dios, como en un capítulo del libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad. No te agradaron sacrificio y holocausto, así que dije, aquí estoy yo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cambiaron las ovejas y los chivos por una persona y se llama Jesucristo. ¿Qué es lo que se va a ofrecer en el sacerdocio? Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, No quisiste sacrificio y ofrenda, ni te agradaron holocaustos ni tampoco holocaustos o sacrificios por el pecado. por el pecado. Y sin embargo, eso es lo que pedía la ley. Eso era lo que pedía la ley, para que hubiera perdón, un sacrificio, un holocausto. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Versículo 12. Oigan, versículo 12. Estamos leyendo Hebreos 10:12. Cristo, por el contrario, Cristo, por el contrario, de sacrificio, de ofrenda de animales, ofreció por los pecados un único y definitivo sacrificio, ofreció por los pecados el único y definitivo sacrificio. ¿Cuál fue? La entrega de su cuerpo. y se sentó a la derecha de Dios, esperando solamente que Dios ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, el sacrificio que Cristo ofrece es de su cuerpo. Por eso usted va a ver en San Juan, capítulo 1, versículo 35, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, ese es el Cordero. Ese es el Cordero que va a morir. Ese es el cuerpo que se va a entregar. Esa es la persona que va a entregar la vida por todos. Óigalo. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con dos de sus discípulos. Oigan, Mientras Jesús pasaba, cuando Juan vio que Jesús estaba pasando, se fijó en él y dijo, ese es el Cordero de Dios. ¿qué fue lo que dijo? Ese es el Cordero de Dios. Entonces Juan presenta a Jesús como un Cordero. Y dice el versículo 29, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la Biblia nos presenta que el nuevo sacrificio no será un animal, sino que va a ser una persona. ¿Y cuál es la persona? El Cordero de Dios. ¿Por qué le dice Cordero?